El 27 de octubre de 1922 nació Victoria Santa Cruz en el seno de una talentosa familia afroperuana. Victoria fue una mujer de vanguardia, una visionaria, compositora, difusora de nuestro folclore, de nuestras danzas, de nuestros bailes y también una formadora de talentos. Y este es un aspecto bien importante de su trabajo. Hace algunos años, los que siguen el programa recordarán que hicimos un programa sobre los hermanos Santa Cruz, pero la ocasión del centenario del nacimiento de Victoria nos impulsó a hacer un programa solo contando su historia, que es bien extensa, y también incluiremos cosas de las que no hablamos en esa oportunidad, como por ejemplo el desarrollo de su carrera en el extranjero, que no es tan conocido. Bueno, me callo de una vez, comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra nació en el distrito de La Victoria el 27 de octubre de 1922. Se vivían días de celebraciones debido al centenario de nuestra independencia. Y este es un dato no menor. El Perú de hace 100 años era otro país. En un periodo de nuestra historia en el cual los afroperuanos y afroperuanas no eran parte del proyecto de país mucho más excluyente, mucho más discriminador, mucho más machista y mucho más problemático de lo que incluso ahora somos como país. En el contexto del Bicentenario, Victoria refleja y representa muchas de las causas que considero ejemplares, que considero necesarias, vinculadas a la lucha contra el racismo, vinculadas a una mayor equidad entre hombres y mujeres, vinculada a la defensa de nuestros derechos, de nuestra cultura y sobre todo al derecho a ser nosotros mismos y ser respetados por ello. Victoria en más de una ocasión contó que inició su lucha defendiendo a los afroperuanos y afroperuanas, pero que finalmente su lucha se convirtió en la defensa de la gran familia humana a la que pertenecemos todos. Sus padres fueron el escritor y dramaturgo Nicomedes Santa Cruz Aparicio y la bailarina Victoria Gamarra Ramírez. Victoria y sus hermanos, los Santa Cruz Gamarra, provienen de una familia de artistas afroperuanos con raíces ancestrales. Tenemos, por ejemplo, la foto del abuelo de Victoria, que se llamaba José Milagros Gamarra, del padre de este, que se llamaba Demetrio Gamarra, y nosotros sabíamos que habían sido pintores negros del siglo XIX, ¿no? Retratistas, pintores de carteles de las corridas de toro, por ejemplo. En 1880, en plena guerra con Chile, don Nicomedes, el padre de Victoria, fue enviado a los Estados Unidos. Siendo muy niño, comienza la guerra con Chile
y es enviado a Estados Unidos con un ánimo protector. Se forma solo y pasa ya 25 años. Él partió a los 9 años y volvió a los 34, ya siendo una persona formada. La cultura occidental que había adquirido mi abuelo en su permanencia, en su estancia en Estados Unidos. Allí se acercó al mundo del teatro. De regreso al Perú, el padre de Victoria formó parte del intenso ambiente cultural limeño de principios del siglo XX. Fue amigo del periodista y dramaturgo Leonidas Yerovi y hasta del mismo José Carlos Mariátegui. Y muy poco después de su llegada comenzó una aventura dramatúrgica que tendrá mucho éxito. Ya para 1908, la revista Variedades lo reconocía como un dramaturgo de mucho talento y va a tener una trayectoria durante la primera y segunda década, sobre todo del siglo XX, en las tablas limeñas como comediógrafo. Un personaje destacado en una época en la cual los afroperuanos y afroperuanas seguían ocupando una escala social baja. Hace poco descubrí en la biografía de Cervetti Sen, es la biografía que él hizo de José Carlos Mariátegui, una fotografía en la cual aparece Mariátegui, aparece Yerovi y aparece también Nicomedes Santa Cruz Aparicio a la salida de una obra teatral. Esta foto es de 1913 y da cuenta del contacto personal e intelectual que tuvo el padre de Nicomedes y Victoria Santa Cruz en los primeros años del siglo XX. Por esos años, don Nicomedes conoció a quien se convertiría en su esposa, Victoria Gamarra. La pareja tuvo 10 hijos. Los más conocidos fueron Victoria y Nicomedes Santa Cruz. Pero todos los Santa Cruz Gamarra estuvieron vinculados al arte y a la cultura. Tenemos, por supuesto, a decimistas y compositoras y bailarinas, ¿no? Que es el caso de Nicomedes y Victoria. Está también Rafael, que es torero y actor. Está César, que es músico, compositor, guitarrista, clarinetista. Es el tercero de los 10 hermanos Santa Cruz Gamarra. Compuso un puñado de valses hermosos, del Callejón a la Quinta, Mi Soñar, Vuelve en ti. Victoria los ha grabado todos o casi todos. Tuvo una banda de jazz, fue guitarrista. Está Consuelo, que fue maestra, repostera. Uno de los hermanos Santa Cruz Gamarra fue el famoso torero Rafael Santa Cruz, un personaje fascinante. Rafael Santa Cruz cuenta en su autobiografía sobre todo su vínculo con la tauromaquia, que fue la gran pasión de su vida, aunque no la única. También fue actor, que es una faceta que él desarrolla después de su carrera como torero. Rápidamente emigró y pues recorrió buena parte de Europa occidental, en particular España, donde vivió, y Portugal, Francia también, y tuvo mucha acogida, mucho éxito y también mucha vinculación con el mundo de los toros de los años 50. Luis Miguel Dominguín fue su testigo de bodas y hay testimonios que afirman que él fue amigo pues, de Hemingway, de Picasso y de otros personajes de esa naturaleza, que incluso aparece en conversación en la catedral, en un momento en el que dos personajes van a la Plaza de Hacho a verlo torear. Victoria Santa Cruz estudió diseño y alta costura y llegó a reparar los trajes de luces de su hermano Rafael. Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos. Tenía 7 años, apenas 7 años.
Los Santa Cruz Gamarra han estado íntimamente ligados al barrio de La Victoria, un barrio históricamente vinculado a las clases obreras y a los afrodescendientes. Los tres últimos hermanos, Victoria, Nicomedes y Rafael, nacieron en la calle Sebastián Barranca, en la cuadra 4, de hecho, que es donde estamos en este momento. Y el ambiente de este lugar fue decisivo para nutrir sus expresiones artísticas. Quiero que llegue a ti en forma de canción lo que en mi propia voz nunca pudiste oír. Nicomedes, Victoria, Nicomedes y Rafael, que son los últimos de esta familia de 10 hermanos, nacen en La Victoria, nacen en Sebastián Barranca, o sea, 2 cuadras de donde hoy día está el estadio Alejandro Villanueva. Entonces, un barrio con mucha tradición viva, ¿no? Un barrio muy criollo, el Callejón del Buque está más abajo, las guitarras Falcón se inician en ese bar. O sea, es un barrio cercano al criollismo y el elemento afro está siempre pendiente. Por eso la música, por eso escuchar a gente en el barrio improvisando décimas, cantando marineras. Y fue precisamente en el barrio de La Victoria, que como he dicho antes, estaba muy vinculado a los afrodescendientes, que Victoria Santa Cruz fue víctima de racismo. ¿Cómo pasó esto? Bueno, todo el mundo tiene su mancha en el barrio cuando es chico, ¿no? Victoria también tenía la suya aquí. Y de pronto llegó una nueva vecina, una chica blanca de pelo rubio, y le dijo a todas las niñas: yo juego con ustedes, pero si Victoria se va. Victoria, confiada en que sus amigas la apoyarían, por cierto, todas las amigas eran mestizas, Victoria era la única afrodescendiente, le dijo a esta chica: estás boba. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando sus amigas le dijeron: Victoria, vete? Imagínense. Bueno, hasta ese momento, cuenta Victoria Santa Cruz, que no había entendido qué cosa significaba en realidad ser negra. Todo este dolor y esta confusión la transformó en arte, y ese es el valor del arte, por supuesto. Convirtió todo esto en inspiración para una de sus más célebres creaciones, el poema Me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra. Sí. Negra. Soy. Negra. 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 Negra soy. Negra. Sí. Negra. Y Victoria dice que sintió una puñalada y ella incluso cuenta que llegó a odiar, ¿no? Y ella dice, y no se lo recomiendo a nadie, que escribió Me gritaron negra después de un sueño y que le pidió ayuda a 2 de sus hermanos a que le hagan el coro y a que, digamos, se ensaye una primera versión. Pero aprendió lo que luego, estoy usando frases de ella, decía el rol del obstáculo. Cuando Victoria dio una conferencia sobre este tema que se llama el rol del obstáculo, los que la escuchamos comprendimos que cuando se salva el obstáculo, se vence y se es feliz. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra?, me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Entre 1940 y 1960 aproximadamente, los Santa Cruz Gamarra se mudaron a Breña, a la calle Pastaza, que es donde estamos en este momento. Aquí vivieron juntos varios de los hermanos. Aquí también fallecieron los padres, don Nicomedes en 1957 y doña Victoria en 1959. Entonces, si la Casa de la Victoria es de alguna manera la casa fundacional, la casa matriz, la Casa de Breña es donde se reunieron los hermanos y se cocinaron varios de sus proyectos artísticos. Pero cuando llegan a Breña,
ahí es donde empieza a gestarse ya todas las actividades artísticas. Y Victoria siempre se refería a eso diciendo, de esta casa salió Rafael Santa Cruz vestido de luces para ir a la Plaza de Hacho, y de esa casa salió el conjunto Cumanana para sus primeras actuaciones, y allí se ensayó Teatro de Danza Negra del Perú, ¿no? O sea, todo eso pasó en la casa de Pastaza, sobre todo. Toda la actividad artística se da en esa casa. En 1958, Nicomedes Santa Cruz, el hermano de Victoria, fundó la compañía teatral Cumanana y al poco tiempo, Victoria se unió a él. Si tuviéramos que hacer una rápida cronología de las agrupaciones afroperuanas que comienzan a tener una incidencia pública, tendríamos que partir de la compañía Pancho Fierro, que empieza sus presentaciones el 7 de junio de 1956 en el Teatro Municipal. Y es en el año 58 que Nicomedes Santa Cruz, casi como una continuidad de Pancho Fierro, funda Cumanana. Con el mismo tronco que tuvo Pancho Fierro, funda Nicomedes Cumanana, es decir, con la familia Vázquez, con Abelardo, con Vicente, con Osvaldo, con Pipo. La primera presentación de Cumanana es el 10 de diciembre de 1958 en el RIMAC, en el Teatro Perricholi. Y poco después de su fundación, Nicomedes invita a Victoria a ser parte de la codirección. Desde 1959 hasta 1962, Victoria y Nicomedes dirigieron, o mejor dicho, codirigieron Cumanana. El gran talento unido de ambos hermanos solo podía deparar grandes éxitos. La presencia de los hermanos Santa Cruz, de Nicomedes y de Victoria, en general, contribuyen a recrear la coreografía, a visualizar de diferente manera las expresiones del folclore, de la música y de la danza afroperuana, ¿no? Como que le dan organicidad. Y particularmente la presencia de Victoria es determinante porque permite que se recreen esas danzas que ahora no toman otra expresión que no sea la que ella les da, ¿no? La forma que toma el festejo, que toma la zamacueca, que toma la marinera, que toma el andó, tienen una fuerte influencia de la obra, de la creatividad y de la imaginería de Victoria, ¿no? Es el logro, el mérito de haberle dado la posibilidad a todo un grupo humano, que es el grupo afrodescendiente, la posibilidad de hablar en voz alta, la posibilidad de expresarnos. Eso es mucho más importante que un festejo, que una décima, que una zamacueca. Es la posibilidad de ponernos de tú a tú ante cualquier persona y decir, oye, yo soy afroperuano y yo he aportado a la construcción de este país maravilloso que se llama Perú. En 1960, el grupo Cumanana estrenó en el Teatro La Cabaña la comedia Callejón de un Solo Caño, escrita por ambos hermanos. Además, pusieron otras dos obras escritas por Victoria. Victoria no solo escribía, sino hacía la composición musical, la dirección escénica, la coreografía y hasta el diseño y la confección del vestuario. Para ello, le sirvieron sus estudios de diseño y alta costura. Lo que va a ocurrir es un hito, porque estamos hablando de una generación de jóvenes afroperuanos y afroperuanas que van a producir no solamente espectáculos musicales, sino también teatrales, también discográficos, y no va a ser ni calco ni copia, sino creación heroica, ¿no? Es decir, estamos hablando de creaciones propias, ya sea de Nicomedes o de Victoria, o también recopilaciones de la tradición popular afroperuana.
Producto de ese trabajo son la producción con Nicomedes Santa Cruz y su conjunto Cumanana de 1959, Inga de 1960, o la obra Malató, presentada en el Teatro Segura en abril de 1961, que es una obra de larga duración, escrita y protagonizada por Victoria Santa Cruz. Malató fue una gran obra y tuvo muy buena crítica. Fue ahí que un agregado cultural de la Embajada de Francia que asistió a ver el espectáculo le ofreció a Victoria irse a estudiar a París. Cuando Victoria viaja a Francia, ella tenía las cosas muy claras. Ya había estrenado en el 60 y en el 61 obras de teatro con la compañía Cumanana, de manera que ella prácticamente viaja a llenar una laguna, porque ya ella en las obras que había hecho, ella había actuado como autora, directora, coreógrafa, vestuarista, actriz, en fin, y lo que tenía en ciernes, en trabajo, era un teatro negro. Eso lo tenía bastante claro. En 1962, Victoria Santa Cruz viajó a París para estudiar en la Universidad del Teatro de las Naciones. Cuando Victoria Santa Cruz llegó en París en 1962, Francia estaba experimentando una internacionalización cultural. Y esto fue luego de la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial. Cada primavera, el Festival del Teatro de las Naciones presentó entonces grupos de muchos continentes, muchos países, de baile, de música, de teatro total, ¿no es cierto? Y este festival fue un proyecto del Instituto Internacional de Teatro creado por UNESCO. La Universidad del Teatro de las Naciones fue la rama educativa de este festival. Los aprendices, incluido Victoria Santa Cruz, llegaban de varias partes del mundo, varios continentes, varios países. Iban en los días a los ensayos, las charlas, los espectáculos de los grupos visitantes en el festival, y sus profesores eran personajes eminentes en el mundo teatral como Eugène Ionesco, Maurice Béjart, Jean-Louis Barrault, Jean Vilar y más. Cada primavera, París se convertía en la capital mundial del teatro. Que ella fue miembro de un grupo estudiantil dirigido por un entonces joven, director argentino que llamó Víctor García. Y este grupo fue muy importante porque la compañía de Víctor García abrió la puerta para un teatro de lengua española en Francia, ganando premios en París. Después, estas mismas obras montando por la compañía de Víctor García se fueron presentando, por ejemplo, en un festival en el Louvre, en el Gran Museo en París, también en la Bienal y también en giras a otros países en Europa. En 1964, Victoria visitó Marruecos con una delegación de la Universidad del Teatro de las Naciones y a su regreso a París al año siguiente formó su propio taller con estudiantes y puso en escena La Muñeca Negra. La Muñeca Negra, que fue filmado en el Teatro Sarah Bernhardt en París. No se muevan, regresamos muy pronto. A fines de 1966,
Victoria retornó al Perú y lo hizo con la firme decisión de formar su propia compañía. Aquí realizó una gran convocatoria y luego de un arduo trabajo de 8 meses, nació Teatro y Danzas Negros del Perú. Viene con una decisión y rápidamente ella hace realidad un proyecto. Vuelve en diciembre de 1966. En enero visitamos periódicos. En febrero hizo un casting a jóvenes que nunca habían pisado un escenario. Y el 8 de octubre estrenó realmente una apoteosis, fue la función. Yo estaba ahí y la gente aplaudía a artistas que encontraba no solamente a un alto nivel de profesionalización, sino los encontraba cuajados. O sea, en esos pocos meses, los jóvenes que nunca habían pisado un escenario ya estaban en una madurez. Ese fue el resultado del viaje de Victoria. Vino con una fuerza y con un dinamismo. Va a tener su primera presentación, su estreno en el Teatro Segura el 3 de octubre de 1967, con una generación que aún nos acompaña. Muchos de ellos siguen siendo ahora nuestros grandes maestros, ¿no? Como Fela Ramos o Víctor Padilla, Lalo Campos, que acaba de fallecer, María Teresa Segarra, Teresa Palomino, en fin. Es una generación que ha tenido una larga actividad pública, artística. Éramos como 120 y quedamos 28. Entre los 28 quedó Lucila Campos, Abelardo Vázquez, que ya había trabajado antes con ellos en Cumanana, Ronaldo Campos, que después fue director de Perú Negro, Dalo Izquierdo y quien les habla. Perú Negro, por ejemplo, casi todo lo que ha hecho y sigue haciendo Perú Negro se lo debe a doña Victoria Santa Cruz. Ella les enseñó todo, si se quiere. Por eso que ahí sale la bandera, el ingá, el son de los diablos, el contrapunto de zapateo. En 1968, Victoria dirigió a la delegación artística peruana que viajó a las Olimpiadas de México. Al año siguiente, viajó invitada por el gobierno estadounidense a varios estados norteamericanos con el fin de realizar estudios sobre el folclore negro. Ese mismo año, fue nombrada directora del Centro de Arte Folclórico. En 1970 ganó un premio en Chile como la mejor folclorista latinoamericana. Esos años fueron intensos entre giras, festivales, premios y puestas en escena. En 1971 grabó su primer LP con Victoria Santa Cruz, con música y canciones propias. En este contexto, se puede decir que los hermanos Santa Cruz, tanto Victoria como Nicomedes, se convirtieron en los más importantes representantes de nuestro folclore afroperuano, tanto a nivel nacional como internacional. En 1973, como corolario de todos los logros obtenidos hasta ese momento, se le encargó a Victoria la creación y dirección del Conjunto Nacional de Folclore. Zapatito blando. Ha sido mojo. Yo tuve el privilegio de trabajar con Victoria Santa Cruz en el antiguo Instituto Nacional de Cultura, donde ella dirigía el Conjunto Nacional de Folclore. Pero hay que hacer mención que no era directora, era creadora y directora de un elenco que nunca existió. Ella le dio forma. Desde la conformación y dirección del Grupo Nacional de Folclore, ¿no? Y que además, obviamente, ese aporte no se reducía únicamente a revalorar el acervo de danzas afroperuanas, sino también de las danzas típicas de la mayoría de lugares del país, ¿no?
Entonces les decía a sus alumnos, oigan, ustedes no solo deben estar formados para hacer esto, tienen que bailar todo, tienen que hacer todo, tienen que expresar todo y danzar todo. Y efectivamente sus alumnos, sus discípulos y discípulas practicaban todas las danzas, las andinas, las amazónicas, las costeras, las afroperuanas y lo mismo de cualquier región donde provinieras, ¿no? Y hacía que se encontraran con los sabios, los conocedores de los conocimientos tradicionales y que los compartieran. Con Victoria a la cabeza, el Conjunto Nacional de Folclor paseó nuestro arte por los más diversos escenarios de todo el mundo con gran éxito. Como una muestra de ello, en 1975, la crítica del New York Times decía que el elenco dirigido por Victoria era la mejor y más interesante compañía de danzas folclóricas que se haya visto en muchos años. La Victoria que yo conocí no era la Victoria que se ocupaba específicamente del folclore afroperuano, sino la mujer que divulgó, difundió nuestro folclore y también que llevó a un elenco de más o menos unas 50 personas, incluyendo los músicos, ¿no?, a través del mundo, ¿no?, sobre las tablas de teatros enormes muchas veces y con mucho éxito, realmente con mucho éxito, ¿no? Victoria dirigió el Conjunto Nacional de Folclor desde 1973 hasta 1982. Fueron años súper intensos, pero también súper exitosos, con giras, presentaciones, actividades, talleres que se realizaron no solamente en nuestro país, sino que en Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa. Por esos años, en 1978, Victoria formó parte de un encuentro internacional de teatro que es emblemático y ahí que tuvo lugar en Ayacucho, organizado por el grupo Cuatro Tablas. Por esos años, además, grabó una versión de su composición más famosa, Me Gritaron Negra, en una casona de Jesús María, que hoy funciona como una dependencia de la municipalidad de este distrito. No tenga miedo, vas a saborear esta vida, tienes que saber sentir, no te acerques. Y es para 1978 que Eugenio Barba viene al Perú por primera vez, invitado por Mario Delgado y Cuatro Tablas y el Festival de Teatro en Ayacucho, que Eugenio graba este documental Black and Woman, que va a significar la versión más popular de Me Gritaron Negra, acompañada, además, Victoria, por un grupo de jóvenes afroperuanos que la mayoría de ellos vive, como Flavia Chévez o Moisés Zambrano. En 1980, Victoria estrenó en el Teatro La Cabaña su espectáculo Negro es mi color, interpretado por su compañía Teatro y Danzas Negros del Perú. Vente conmigo, ven. Recita en ese momento, ¿no?, Me Gritaron Negra. También recita Basta Ya, canta Basta Ya, ¿no?, que son quizás elementos muy conocidos de su obra, y presenta 3 juguetes cómicos. Tenemos lo que se conoce como los gallinazos, que en realidad se llama Compadre Angulo, primero al ojo, después al, puntos suspensivos, ¿no? Presenta también Clase de Música en un Pueblo Joven y presenta Peinando una Negrita. Ya el título evoca que estamos hablando del estigma del pelo. Es simplemente un juguete cómico en el que una pequeñita, ¿no?, una negrita con su cabello bien crespo, está con su mamá que era interpretada por Victoria, ¿no? Y la pequeña habla de su cabello. Ese es el detonante, ¿no? Y estamos hablando de una mujer que en los años 70 ya llevaba un gran African look, ¿no?
que mostraba así su pertenencia al mundo afro. Estamos al comienzo de los 80 y hoy en día estamos asistiendo a nivel mundial a algo fabuloso que es un gesto de afirmación de identidad, que es el retorno al cabello natural para los afrodescendientes, ¿no? O sea, retomar su cabello natural es retomar en manos su identidad, afirmarse. No es una cuestión solo de moda, ¿qué va? Es una reafirmación. Bueno, Victoria nos hablaba de alguna manera de esto hace 40 años. Volvemos con lo último del programa. En octubre de 1982, Victoria tuvo su última presentación al frente del Conjunto Nacional de Folclor. Fue en el Teatro Municipal con el espectáculo Adiós al Perú. Esto antes de emprender una larga estancia en los Estados Unidos, contratada por la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania. Fueron 17 años de carrera docente en los Estados Unidos. Victoria Santa Cruz fue legendaria como profesora del ritmo. Y eso fue en el departamento de drama en la Universidad de Carnegie Mellon entre los años 1982 y 1999. Se debe decir que no fue común, fue raro tener una clase de ritmo como parte de un programa de formación de actores profesional universitaria. Eso fue muy único. Y bueno, yo he hablado con muchos de sus exalumnos y ellos recuerdan a la clase de Victoria, a su presencia enigmática como algo muy especial y también transformadora de vida. Entonces es casi la mitad de su carrera que estaba trabajando en Carnegie Mellon y al mismo tiempo dando talleres en España, en Israel, en Canadá, en muchos continentes y países del mundo. El trabajo de Victoria Santa Cruz dentro de Perú es conocido por muchos, pero lo que consiguió en el extranjero es casi desconocido por el gran público. En los años 70 y 80, Victoria Santa Cruz participó y dio ponencias en congresos internacionales muy importantes, donde líderes del mundo africano y de la diáspora discutían estrategias para combatir el racismo y para promover las artes negras de África y del mundo afrodescendiente. En sus años en los Estados Unidos, en la Universidad Carnegie Mellon, Victoria siguió creando obras con mensajes antirracistas y con oportunidades para actores y bailarines negros. Y un ejemplo es su obra El Negro en el Perú, que fue montado en el famoso Teatro La Mama en Nueva York en el año 1984, con actores de la Universidad Carnegie Mellon bailando géneros afroperuanos y con su famoso poema Me gritaron negra, recitado en voz de Victoria, para un público en Nueva York. Entonces, el trabajo de Victoria se enmarcó muy bien dentro de una corriente antirracista que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Victoria centró el papel de lo que ella llamaba combinaciones rítmicas de raíz africana. Y recordamos que esa fue la época de muchos movimientos de independencia en varias partes del mundo, incluido, por supuesto, África, de movimientos de derechos para afrodescendientes en muchas partes del mundo. Y el proyecto de Victoria tenía mucha relevancia con otros proyectos muy importantes, humanísticas, antirracistas,
proyectos utópicos. Dale golpe al cajón y a la tamborera con mi zambalando. Durante la década de 1980 y 90, Victoria siguió viajando, llevando su arte y presentando ponencias por distintas partes del mundo. Por ejemplo, en 1995 dictó clases en Moscú. La samba se pase. A inicios del año 2000, Victoria regresó definitivamente al Perú. Vino con toda la decisión de no hacer ninguna actividad. Así todo, comenzaron las entrevistas en televisión, reportajes, homenajes en la Municipalidad de Lima, en la Municipalidad de Miraflores, su propio elenco, los mismos integrantes del que había sido su elenco de Teatro de Danzas Negras del Perú y del Conjunto Nacional de Folclore. Nos dio la oportunidad, si se quiere, de hacerle homenajes en vida. Por lo menos nos dio la oportunidad de darle varios abrazos, ¿no? Y de agradecerle de muchas maneras. Vuelve al Perú con la intención de dejar un legado, y ese legado se plasmó en numerosas entrevistas, en su único libro, que lo publicó en el 2004, en su último espectáculo, La magia del ritmo, que presentó en agosto del 2004 en el Teatro Peruano-Japonés, y en su taller también llamado Salud, Equilibrio, Ritmo, que no creo que sea casual que sea el acrónimo de SER, ¿no? Salud, Equilibrio, Ritmo, donde tuve el honor de acompañarla como percusionista. Miren cómo baila y no se cansa. Estos sí que no bailan en Francia. En el año 2004, Victoria presentó un último espectáculo llamado La magia del ritmo, donde también participaron Eva Ayllón y Bartola. Voy a romperte la ñata de un solo puñete, fuerte, fuerte, fuerte te daré. Perra que ladra no muerde, negra bochinchera, pega, pega, pega y vas a ver. También en el año 2004 publicó el libro Ritmo, el eterno organizador, que desde el nombre da cuenta que solo puede ser obra de una mujer como Victoria. Es un hermoso nombre y es también, digamos, un título bastante elocuente, porque el eje central del trabajo de Victoria, de su experiencia, no solo como artista, sino su experiencia vital, es el ritmo. Ay, quema, 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 Victoria siempre fue una mujer de carácter fuerte, pero quienes la conocieron sabían que su debilidad eran los niños. Conocí a Victoria Santa Cruz en abril del 2000. Yo tenía 11 años. Asistí con mi abuelo a un recital de Octavio Santa Cruz y al final del recital me acerqué a ella con cierto temor, y tuve la suerte de que era niño para entonces y ella amaba a los niños y les prestaba mucha atención, más que a los adultos. Y comenzó una amistad que va a durar varios años, y era una Victoria distinta a la que de pronto mucha gente puede perfilar, porque era una Victoria divertida, graciosa, espontánea, muy estimulante, o sea, muy maestra, con mucho ánimo de compartir su experiencia. Como directora de teatro, muy férrea y con una disciplina pues fuerte, resultará quizá sorprendente de ver que los niños se referían a ella como la tía que juega, ¿no? Porque eso era una niña más entre los niños, muy juguetona. El 30 de agosto del año 2014, a los 91 años de edad, Victoria Santa Cruz Gamarra falleció en Lima. En el 2014 parten Rafael Santa Cruz Castillo y Victoria Santa Cruz Gamarra, su tía, ¿no? Es un momento clave para nuestra familia, de los descendientes, los hermanos de Victoria. Victoria fue la última de estos hermanos que partió, ¿no? Y para nosotros fue tomar el peso de que
toda esa historia familiar. Había una voluntad de mantener vivo a nuestros ancestros, de tenerlos presentes y de alguna manera de tener referentes. Como resultado de este interés en la familia y en las generaciones anteriores, el material que estamos ubicando, ordenando, lo estamos poniendo a disposición del público en una página web que hemos puesto sobre la familia Santa Cruz Gamarra. Pero el interés de preservar la memoria y el legado de Victoria no ha provenido solo de sus descendientes. A mediados del año 2021, el Ministerio de Cultura anunció el año 2022 como Año del Centenario de Victoria Santa Cruz Gamarra. Hay un objetivo dirigido a promover la autonomía de las mujeres afroperuanas, ¿no? Y el pensamiento y la propuesta de Victoria es una contribución excelente en el fortalecimiento de la autonomía social, política y económica de la mujer afroperuana. Se va la chichera ya, se va y mañana volverá la chichera ya, se va. Es apasionante y conmovedor conocer el trabajo que Victoria Santa Cruz hizo por el arte y el folclore afroperuano, pero el que hizo por el arte en general. A mí me hace pensar que ella es un símbolo de cómo uno puede utilizar todas las circunstancias de su vida y transformarlas en productos artísticos que estén al servicio de toda la sociedad. Esa oportunidad está siempre ahí para cualquiera de nosotros. Hagamos de nuestra vida una obra de arte, como hizo Victoria Santa Cruz. Nos vemos en la próxima.